Bueno, nos estamos refiriendo a unos comportamientos prosociales que tienen su base en una lista de 10 clases o categorías. Voy a enumerarlas. La primera sería, muy inteligible, ayuda y servicios físicos. Todos lo entendemos, aquí hay una definición precisa, operativa, conductas que procuran ayuda o servicio a otras personas para cumplir un determinado objetivo y que cuentan con la aprobación de las mismas, de estos receptores. En la segunda categoría sería el cuidado a personas, es decir, conductas de atención, ayuda personal, por ejemplo, en la higiene sanitaria o confort o bienestar, a personas generalmente en situación de falta de autonomía o de vulnerabilidad o necesidad, niños, ancianos, enfermos, etcétera, o personas dependientes, y que concluye con la aprobación o satisfacción de estos. Por lo tanto, esta categoría está centradísima en el tema que nos ocupa, ¿no?, en nuestro estudio, en este máster. Como tercera categoría tendríamos el dar y compartir. No todas las personas somos muy buenas en la ayuda o, por ejemplo, en el dar. Esto lo vemos en los niños. Hay niños que a lo mejor son muy de ayudar, pero de dar no son muy dadores, digamos. Por lo tanto, quiere decir que cada conducta tiene a lo mejor mayores posibilidades porque como características de personalidad o lo que sea, o de temperamento, pues personas a lo mejor no les gusta tanto la atención directa con una persona. En cambio, uno puede ser prosocial dando, por ejemplo, dineros, etcétera, al tercer mundo, y es una conducta prosocial muy buena, pero a lo mejor le pones en situaciones de voluntariado con personas X, y no allí, por lo tanto, no todos están en la máxima excelencia en cada una de las categorías. La cuarta es la ayuda verbal, ¿verdad?, que se trata de explicaciones o instrucciones verbales, por ejemplo, compartir ideas o experiencias vitales que son útiles y deseables para otras personas o grupos en la consecución de un objetivo. La categoría 5 sería el consuelo verbal. Nos encontramos a veces con situaciones así, por lo tanto son expresiones verbales para reducir la tristeza de personas apenadas o en apuros y aumentarles el ánimo. La sexta es muy interesante, muy importante, porque ya decía Václavic, el autor, que en nuestro estilo comunicativo nosotros o aprobamos al otro o lo rechazamos o somos indiferentes, que es lo peor. Lo peor es que la persona se sienta que los demás ni le miran, ni le ven, ¿no? Hay indiferencia. Al menos en el rechazo todavía hay consideración de la persona, pero nuestro estilo como agentes prosociales tendríamos que ser siempre confirmadoras. Por ejemplo, expresiones como, hay personas que uno habla y el otro ya enseguida le dice, no, pero, ¿no? El no, excusémoslo, no empecemos por el no, ¿no? Estamos ya determinando, porque las primeras huellas de nuestra comunicación condicionan la siguiente, ¿no? Entonces, es muy importante confirmar y la valorización positiva del otro, que son expresiones verbales para confirmar el valor de otras personas o aumentar la autoestima de las mismas, incluso ante terceros, saber interpretar siempre positivamente conductas de otros, disculpar, interceder, mediante palabras de simpatía, alabanza o elogio. La escucha profunda es fundamental, la comunicación de calidad es importante, muy importante para actuar de modo prosocial, como he dicho ya al inicio. Se trataría de conductas metaverbales, es decir, conductas también de la comunicación no verbal que acompañan estas actitudes de atención y que expresan acogida paciente, pero eso sí, activamente orientada a lo que nos está diciendo el otro, a los contenidos expresados por el interlocutor en una conversación. La octava es empatía. Se habla mucho de empatía, pero hemos de verificar que, primero, hay grandes interrogantes sobre la empatía. Por ejemplo, cómo inducir empatía en los niños pequeños.
Es fundamental que los padres, a los niños pequeños, cuando van a acostarse, que es cuando se empiezan a calmar, los padres puedan explicar alguna cosa de dentro, de su vida, de lo que le ha pasado, no solo sentimientos, predominantemente aspectos positivos, pero también a veces comunicar momentos delicados de los padres, ¿no? En aquel momento en que el niño, ¿no? O sea, que ellos vayan descubriendo que las personas tienen unos espacios íntimos que a veces no conocemos. Se trata de, o sea, las grandes preguntas es cómo se puede generar empatía. Ya nos hemos referido algo a esta empatía, que no es la misma la cognitiva que la emotiva, ¿eh? La cognitiva se refiere a tratar de penetrar y entender bien lo que nos dice el otro desde su marco de conceptual, no desde el mío, ¿verdad? Y en la emotiva es tratar de sintonizar con aquellas emociones, pero tratando también de experimentarlas un poco y comunicar que las estamos experimentando, ¿eh? Luego la solidaridad, que en nuestro caso tiene una connotación muy concreta, son conductas físicas o verbales que expresan aceptación voluntaria de compartir las consecuencias especialmente penosas de la condición, estatus, situación o fortuna desgraciadas de otras personas, grupos y países. Y finalmente la décima, que es una síntesis de todas las anteriores, sería una presencia personal que expresa actitudes de proximidad psicológica, atención, escucha profunda, empatía, disponibilidad para el servicio, la ayuda, la solidaridad para con otras personas, y que contribuye al clima psicológico de bienestar, paz, concordia, reciprocidad y unidad en un grupo o reunión de dos o más personas. Esto recoge bastante la esencia de la prosocialidad. Por lo tanto, una persona excelente en prosocialidad, ¿cuál sería? No aquella que estamos, un superhombre, una supermujer, sino aquella persona que se nota sobre todo cuando no está, cuando falta, porque lo que crea es generar grupos armónicos que concilia, que crea cohesión, que crea unidad. Este es un buen líder prosocial. Podríamos hablar largamente, tenemos 2 tesis doctorales sobre el liderazgo prosocial, que aun recogiendo los liderazgos transaccionales, etcétera, añade unas características de este tipo a lo que es el tratar de ser líderes, porque todos podemos ser líderes, cada uno de nosotros podemos y tenemos y tendríamos una responsabilidad como agentes prosociales de convertirnos en líderes prosociales. Gracias por la atención.